Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la segunda clase del semestre. Hoy vamos a desarrollar la clase que corresponde a Egipto y también la clase que corresponde a Grecia. Si terminamos bien, vamos a terminar también hasta el contenido que corresponde a Grecia. Como siempre, la clase luego va a quedar la grabación accesible dentro del aula virtual. Bueno, buenas tardes, profesores. Buenas tardes a todos. ¿Estamos todos? ¿Puedo empezar nomás ya la presentación? ¿Se puede ver una presentación de Egipto? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, y comenzamos nomás ya. Celso, si quieres empezar. Le doy la palabra a Carlos Sosa para que haga su inicio, así hace una relación con la clase anterior. Genial. Tu micrófono, profe. Está apagado tu micrófono, profe Sosa. Ya viste que hace Ahí mucho está. ruido. Hablaba que en la clase anterior abordamos el problema de los principios, los sistemas constructivos, una serie de conceptos. Y tomamos algunos ejemplos en el que vimos algo de esto rápidamente. Hoy sí ya vamos a desarrollar este tema muy particular, porque acá hay una discusión que quedaba siempre así, no resuelta, si esto es arquitectura o no es arquitectura, ¿verdad? Y en todo caso es arquitectura necrológica, ¿verdad? Y eso tiene que tener, si bien no es para, qué sé yo, está enterrada en la tierra, así literalmente, ¿verdad? Y lo que sale de la tierra es lo que de alguna manera pretende, de alguna manera, trascender y llegar al más allá. Estamos hablando de una sociedad que se vinculó muy bien con la vida sobre la tierra y fundamentalmente con la vida, con la promesa del más allá. Se simboliza con estas mega construcciones en granito, ¿verdad? En un paisaje muy particular, es decir, en el desierto, en determinadas regiones del norte de Egipto, y vemos que si le vamos a aplicar algún principio, esto es de alguna manera eso que definíamos como estereotómico, ¿verdad? Una masa continua, una superficie continua dentro de una geometría muy particular. Difícilmente podemos entrar a discutir lo que se dice en torno a esto desde el punto de vista del misterio de su construcción, si consideramos la magnitud, la escala de esto con respecto a las posibilidades del hombre, y la dificultad casi inexplicable que supone haber encontrado la manera de trasladar esos bloques de granito, gastar el granito. Seguramente eso podemos decir, bueno, porque vamos a pensar también en algo, ¿verdad? Que para mí hay una lógica también acá, ¿verdad? Este sistema constructivo más su principio tenía el apoyo de una matemática y una geometría, que lo que bastaría es ahora averiguar qué coincidencia hay con los tiempos de construcción de esto. Porque yo, mira, esto y bueno, qué sé yo, está en una estereometría, ¿verdad? Es un prisma. Y se supone que un prisma tiene una fórmula geométrica que habrá estado aplicada acá, y eso le permitió a estos constructores precisar el corte de las piedras, definir, por ejemplo, el rumbo exacto del ápice de cada una de estas construcciones para que la regularidad de la forma aparezca así, muy limpio, ¿verdad? Uno dice, le parece, vos mirás esto y parecen como moldes de torta hechos de tierra, ¿verdad? ¿Verdad? Esa sensación así en ese paisaje por el color y por lo que pasa.
De todas maneras, algunos tratan de explicar de que esto no tuvo mano de obra humana. Yo creo que no, yo creo que hubo una mano de obra humana. Sí, lo que creo es que las estrategias de construcción habrán sido producto de unas inteligencias muy particulares que podían prever, no sé, un montón de estrategias para mover, deslizar todas esas toneladas de piedra. Entonces, de ahí hay todo un misterio no resuelto, ¿verdad? Todo lo que uno pueda escuchar no deja de superar el límite de la especulación muchas veces o legitimarse posiblemente en algún mito, en algún sistema de creencia y otro en una especulación que habla de un recurso extraterrestre, ¿verdad? Como que hubo, qué sé yo, la participación de una inteligencia que podía tener la técnica para mover semejante toneladas de piedra, ¿verdad? Pero yo nomás digo, parece que el obelisco que está en la Plaza de San Pedro se llevó de acá, ¿verdad? Entonces se llegó íntegro, no sufrió ninguna rotura, ningún daño, y estamos hablando de un objeto delicadísimo que se llevó de Egipto a Roma, llegó íntegro y tiene un peso extraordinario. Entonces, vos pensáis, bueno, y si pudieron hacer eso los romanos, ¿por qué no pensar desde ese punto de vista o tomando esa referencia en el tiempo de construcción de esto, los esclavos, quién sabe cuántos huesos debe haber por ahí entre esas piedras, ¿verdad? Que murieron aplastados dentro de esta, porque puede ser explicado desde ahí, si los romanos pudieron llevar esa columna, ¿por qué no pensar que esto es obra humana? Yo siempre partí de eso. No sé, se me ocurre que puede ser. Ahora, uno supera esto y va para abajo porque lo que pasa es que este es un submundo, es un mundo de luz y al mismo tiempo es un mundo de oscuridad, ¿verdad? La luz llega acá por estrategias muy particulares, ya el espejo estaba en funcionamiento en esa época, entonces eso permitió que por rebotes la luz llegue allá abajo, donde en los intestinos de la Tierra, ¿verdad? Estaba definido y diseñado el lugar donde iba a dormir para siempre el faraón, ¿verdad? Entonces la pregunta que uno se hace es, si yo no visito esa tumba, ¿es arquitectura? Sí. Vamos a suponer que mientras no visite no es arquitectura. Pero desde el momento en que yo visite eso, es arquitectura. Mi presencia convierte a ese espacio, consagra ese espacio en arquitectura. Te interrumpo un segundo, profesor. Sí, te escucho. Te pido que entres en el link que está en el chat, donde dice enlace 2, y entres también a esa clase, también Celso, entremos los profes ahí porque ya están varios estudiantes ahí. Y tenemos que transmitir la voz. Transmitir también ahí la clase. Y aquí Sin pedí cerrar. Cierro le das micrófono. clic, entra en el chat, donde dice enlace 2, acá. ¿No ves Ya acá? hice Porque... yo eso. Ya sí. hice yo, ya estoy yo ahí. En la otra clase ya estás, genial. Sí. Bueno, ahora voy a presentar ya en la otra clase. Y bueno, solamente esto se llama magia. Que entra en la clase que salí, la clase que no estás, luego en la clase que estamos 100, que estamos más de 100. Es asombroso, ¿verdad? Ya estamos. Vamos al derecho. Así mismo. Sí. Así mismo. Así ya mismo. estamos en dos partes. Justo el profesor Pereira no está para ver cómo nos hemos clonado. Y es posible la clonación. No se olviden ustedes de la oveja Dolly, ¿verdad? Sí. Que sé yo, parece que le hicieron pasar nomás a otro tiempo, pero no importa. Veníamos hablando entonces de cómo acá esto que, si mirado así es una escultura. La arquitectura pues tiene dos tiempos, ¿verdad? Tiene un tiempo escultórico que es cuando vos observas desde afuera, entonces podés ver su efecto en el espacio. Ahora,
si yo hago las relaciones, ¿verdad?, entre estas megaestructuras y su paisaje, hay como una primera insinuación de un espacio urbano, ¿verdad? De hecho, que esto estuvo acompañado alguna vez de poblados, pero hoy funciona de otra manera. En su momento, era ese principio constructivo estereotómico supuso entonces, sin embargo, construir a partir de piezas ajustadas a una geometría y llevar esto a una escala enorme, ¿verdad? Donde nos encontramos primero ante el misterio de eso y después ante la confirmación de que el ser humano puede pensar una construcción de esta naturaleza, ¿verdad? Y entonces el principio estereotómico, leía un autor que sostenía que ese principio estaba muy vinculado con las sociedades muy jerárquicas, ¿verdad? Es pesado, dominante, cerrado, ¿verdad? Hermético, como toda figura pura, ¿verdad? Como toda figura geométrica, como toda estereometría, mientras que el principio tectónico parece que está mucho más vinculado con las sociedades abiertas, dinámicas, próximas a las sociedades democráticas y participativas, ¿verdad? De todas maneras, yo creo que esto nos pone otra vez así en una frontera muy particular, ¿verdad? ¿Tengo que estudiarlo como arquitectura o tengo que estudiarlo como un monumento? Los monumentos son o no son arquitectura, ¿verdad? Por eso les decía, depende de cómo, de qué relación uno tenga. Se hizo con un material del lugar, el famoso, la piedra granítica, estamos hablando de una piedra de una resistencia extraordinaria. Fíjense que esto, gente, hace 8.000 años que está ahí. Y el tiempo pudo de alguna manera cubrir, de alguna manera desgastar, es decir, el tiempo es terrible, el tiempo es un poco... su brazo el viento, su brazo el aire, su brazo la lluvia, su brazo el sol, y andamos a ver qué otros elementos imperceptibles que pueden estar operando sobre esto. De todas maneras, esto confirmó su resistencia al tiempo que en origen le había formulado su objetivo, ¿verdad? Es decir, si estamos hablando de la eternidad, la simbolización tiene que ser una forma eterna. Y de eso se trata, ¿verdad? Una forma que te habla de que el ser humano está condenado a dos cosas, ¿verdad? Martin Heidegger habla muy bien de eso, ¿verdad? De que, y acá se puede entender muy bien que la arquitectura puede ser entendida como la construcción o el hecho construido que pasa entre el cielo y la tierra. Es decir, que nosotros metafóricamente construimos esa relación. Nosotros vivimos entre el cielo y la tierra. Entonces tenemos idea que algo está arriba que nos cubre, nos da un manto de protección y de sentido, y abajo nosotros estamos vinculados con la tierra. Entonces parece que el sentido de la arquitectura es el estar vinculado con el cielo y la tierra, es decir, con los dioses y con los terrícolas. Y esto creo que pone en escena con mucha claridad esto. Después vamos a ver que toda arquitectura funciona también de esa manera, sin que se llegue a esto que es extraordinariamente complejo desde el punto de vista constructivo. A mí lo que también me asombra es cómo esta forma elemental puede tener esa carga energética en su expresión, ¿verdad? Y esto voy a llevar, por ejemplo, a una tendencia contemporánea en el arte que se llama minimalismo, que también opera con estas figuras. Solamente que opera puede hacerlo con plástico, madera y metales, inclusive vidrios. Con eso se trabaja, ¿verdad? Esa tendencia minimalista y que se caracteriza también porque parece contener una fuerza. Está como recluida dentro de la misma materia una fuerza que no sabemos si está ahí recluida como presa, como cautiva, o es nomás la sensación de la forma. De todas maneras, eso que está cautivo ahí supone entonces la clausura de lo vivo, la clausura de lo orgánico. Entonces, esta forma silenciosa y rotunda proviene de esa experiencia de un momento de la cultura en que se entendía que la salida al ser humano era la eternidad. Este es el símbolo de la eternidad, gente, y es tan literal que no sé, yo creo que 100.000 años le va a quedar poco a esto. Y ahora con los cuidados que se tiene, ¿verdad? Que qué sé yo, el patrimonio universal, entonces hay que de alguna manera asistir y cuidar.
para que siga generando problemas, ¿verdad? En el sentido de que nunca vamos a terminar de cerrar definitivamente qué es lo que es esto como función más allá de la pregunta, ¿verdad? Sabemos que son necrópolis, es una necrópolis, ¿verdad? Donde se define un área muy particular en la que se va a construir esto como la última morada, la morada eterna de los poderosos, de los faraones, que en ese momento fueron semidioses, y esa condición de semidioses instalada en el imaginario de esa sociedad es la que llevó a un... Yo creo que esto significó un sacrificio sociohistórico enorme, enorme, ¿verdad? Este es un caso. Cuando entremos, por ejemplo, en las otras versiones de egipcio, cuando entremos en los templos, cuando vamos a ver la sala hipóstila, entonces voy a decir, opa, estoy ante dos instancias de lo construido, ¿verdad? Uno que está metido entre el cielo y la tierra, el otro que tiene cavidad vital. Entonces algo pasa en ese espacio, esa cavidad, ese vacío que supone un templo, que también vamos a ver es todo un despliegue de formas que se expresa en la ritualidad de la materia, ¿verdad? Cómo se va a ir disponiendo, cómo aparece, cuáles son los sistemas. Este es un sistema constructivo murario. Si bien uno dice, ¿y muro de qué? Porque es autoportante. No soporta absolutamente otra carga, se soporta a sí misma. Se sostiene como forma y como materia a sí misma. Y nace en la profundidad rocosa de esta zona del mundo, y ahí abajo contiene literalmente, ¿verdad? Eso que de alguna manera supone el tránsito hacia otro lado. Los expertos, los arqueólogos y toda esa gente que logró entrar a los intestinos de esto, si se puede llamar de un intestino, encontraron, por ejemplo, objetos muy particulares, todo un despliegue de arte murario extraordinario. Estamos hablando de textos y textos que cuentan historias referente a cada una de esas figuras que están durmiendo su tiempo ahí, y nos encontramos con algo, ¿verdad? Todas esas piezas están perfectamente conservadas. Los murales tienen una conservación extraordinaria. Los cuerpos que pasaron por el proceso de la... ¿cómo es que se llama? Eso que hicieron de los faraones después de morir. Embalsamar. El embalsamamiento, ¿verdad? Entonces uno habla de procesos que pueden de alguna manera detener el tiempo. Porque eso es lo que hacen, detener el tiempo, y no sé por qué. Es que pensaron en hacerse eternos, ¿verdad? No sé si pensaban en que en algún momento iba a haber la posibilidad de retornar a la vida, o si esa misma es la representación de la vida eterna, estoy diciendo, ¿verdad? Porque evidentemente el alma y el espíritu se fue. Yo creo que el formol, si es que usando, no era usado todavía formol, usaban otros productos muy particulares. De todas maneras, entonces, a mí se me ocurre eso. Y pueden ustedes entrar en Gideon tiene un libro muy importante que es El origen del arte y de la arquitectura, y él ahí desarrolla un discurso lo bastante convincente por su coherencia racional y por su capacidad expositiva, ¿verdad? Entonces, entren un poco a revisar eso, van a encontrar más datos. Ok, hasta ahí. Y después seguimos. Celso, micrófono. Ahí está el micrófono. El siguiente, Lisa. Bueno, acá tenemos parte de lo que sería el territorio de Egipto. Y de momento tenemos así armado el PowerPoint. Pero es nada más para analizar un poquitito ese territorio físico del cual los egipcios disponían y del cual podían obtener los materiales que ellos necesitaban para la construcción de sus ideas. El siguiente, Lisa. Ya en algunos cortes históricos antiguos llama la atención algunos trabajos de arqueología en otras partes del mundo, cómo el ser humano fue construyendo, saliendo un poco de ese espacio natural que es la caverna,
hacia esa suerte de construcción un poco más artificial que sería, bueno, arquitectura para nosotros, ¿verdad? Ese acontecimiento que no está en el momento, en el medio natural, pero que después va construyéndose, simulando la cuestión de un habitáculo para poder sobrevivir de las expensas de las cuestiones externas en ese interior. El siguiente, Lisa. Bueno, esto vendría, si ustedes lo pueden imaginarlo de forma vertical, sería la construcción en piedra de algunos elementos que llevarían, digamos, al acto de atrapar el espacio y generar a través de él un espacio habitable. Esto todavía no está definido eruditamente, como luego lo llamaremos, qué sé yo, columna o pilar, o con alguna referencia un poco más exquisitas como en la cultura greco-latina. Lo que acá vemos que hay un pie derecho de piedra que está sosteniendo un elemento horizontal que podríamos llegar inclusive a considerarlo parte de un cerramiento superior o un techo. Sabe que interrumpo. Gideon, cuando define la arquitectura, habla de que la arquitectura tiene un principio de verticalidad que se interrumpe en el encuentro con lo horizontal. Entonces te está hablando de la construcción del espacio, que es un poco lo que esto muestra con toda claridad, ¿verdad? Y es muy interesante. Tienen que leerle a Gideon, gente. Si quieren venir, vienen a mi casa, pues yo no presto libros. Pueden venir a leer porque yo soy fanático de Gideon, que hice toda prácticamente su colección. Tengo como 11 libros de él que me fui recogiendo. Y es apasionante el suizo este. Y muchos de sus principios son muy sostenibles, ¿verdad? Ok, ¿En cuál de sus, profe, en cuál de sus libros para poder buscar si hay digital para los El estudiantes? presente eterno se llama el libro, El arte y la arquitectura. Son 2 tomos. Ahí está su explicación extraordinaria. Él ocupó un lugar clave porque vivió en los Estados Unidos. Bueno, los americanos le posibilitaron hacer todas esas investigaciones. Bueno, y son libros fabulosos, ¿verdad? Espacio, tiempo y arquitectura, otro de los textos claves de él. ¿Y por qué tenemos que leerlo otra vez hoy, gente? Porque resulta que de repente estamos muy vacíos de teoría y de concepto y queremos, lógicamente, eso de alguna manera compensar con una praxis que es imposible sin una reflexión. Eso es lo que yo quiero que la gente, que tenemos que entender. La gente cree que uno construye sin reflexionar, no es así. Nunca fue así. Pero acá te habla, no, pero vos tenés que ser práctico. No, no, la cuestión de la reflexión, y en eso él es brillante, ¿verdad? En el sentido de que te ayuda otra vez a repensar esto. Celso Seguino. Sí, preguntó en el chat Verónica si es que hay algún tiempo estimado sobre la construcción de piedra de las pirámides. Y claro, porque llevaba, por ejemplo, un faraón y toda su descendencia se encargaba de la construcción y llevaba más de 300, 500 años. No, no estamos hablando de que esto se acababa en 15. Eran emprendimientos enormes, ¿verdad? Pero pensá nomás que San Pedro de Roma se concluyó en 180 años, San Pedro de Roma, ¿verdad? En otra escala, otro procedimiento, otra tecnología, otro lugar, otro momento, etcétera, etcétera, ¿verdad? De eso nomás partí. ¿Cuánto duró la construcción de una iglesia gótica? Que pasaba de administración en administración, y eso lo mismo pasaba con esto, con esta, porque aparte de eso era una forma de confirmar el poder de ese. No se olviden que estos eran dioses, gente. Estamos en un momento en que el faraón era un dios. Entonces el dios ameritaba un sacrificio de esa naturaleza. El siguiente, Lisa. Bueno, de esto ya estuvo hablando el profesor. Y bueno, creo que estoy en eco, parece. Voy a apagar mi micrófono de por ahí, es el mío, Celso. ¿Ahí? No, profe, bien se le escucha. ¿Se le escucha bueno, bien? Sí, profe. Genial. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, genial. Esto ya estuvo hablando el profesor acerca del interior, que fueron proyectos en otro momento
dados para una eternidad, pero hay ciertos espacios interiores y para lograrlos, los ingenieros y los arqueólogos, el arqueólogo aquel que desentierra, que entra, que trata de descubrir cómo está armada la cosa, descubren que hay varios elementos constructivos y arquitectónicos que nosotros manejamos mucho en un presente más cercano. Y el tema de la pirámide es interesante porque inicialmente ellos empezaron a trabajar, por ejemplo, con el adobe y posteriormente empezaron a trabajar con la piedra. La superposición de la piedra con respecto a la gravedad le atribuía cierto equilibrio y fueron trabajando una suerte de ejercicios hasta finalmente pensamos, ¿verdad?, que sería el arribo a la forma piramidal que ellos tanto estaban buscando. Recuerden que estamos hablando de Egipto y no estamos hablando de Platón, que le atribuimos a Platón la creación de la pirámide. Entonces, por ahí seguramente alguien vino por el mar Mediterráneo, entró, vino a hacer una suerte de etnografía y se habrá llevado el chisme a otra parte del mundo como a Grecia, ¿verdad? ¿Podés pasar a los anteriores, Lisa? Ahí, bueno, entonces, de esa experiencia que habíamos visto, que es la pirámide y que están superpuestos bloques de piedra unos con otros, también el presupuesto hizo que esto cambie, ¿verdad? De alguna forma Egipto se volvió un poco más, tuvo una suerte de crisis económica porque esto tenían que pagarlo también, y al mismo tiempo con la evolución de su tecnología hizo de que lleven a esa otra parte de la arquitectura que nos interesa, donde ahí vemos claramente dos de los principios. Si te preguntamos qué principio constructivo hay acá en la pirámide, bueno, podemos decir que hay una alta presencia estereotónica, pero también tiene una presencia tectónica. Hay estudios que dicen que estas pirámides fueron totalmente revestidas y que en algunas de ellas perduran. Entonces el revestimiento que cae, que no tiene la categoría del revestimiento de una pared común como la que conocemos nosotros, sino que tiene otra escala. El revestimiento de piedra es enorme. Entonces eso, como no tiene ya alguna de sus partes, por la gravedad misma va cayendo. Entonces quiere decir que tiene una pequeña presencia. Inclusive las salas del interior que tienen que resguardar los sarcófagos más importantes, tienen desarrollado, según los ingenieros, esfuerzos importantes, de tal manera que si algunos bloques de piedra que son totalmente planos, porque algunos asumen que el primer techo plano se desarrolla en el interior, esto se rompiera, el interior viene hacia adentro. O sea, los espacios se llenarían por el efecto de la gravedad de las piedras. El siguiente. Acá tenemos una propuesta muy interesante. Ya es otra instancia, es una, digamos, una evolución. Aparte que Egipto tenía sus conflictos, ¿verdad? De dos grupos es una sociedad como dividida en dos grupos hacia el norte de Egipto, del río Nilo, y hacia el sur del río Nilo. Y con el tiempo las ciudades también iban migrando. Bueno, con qué material se podría contar? Y nosotros vemos que acá están trabajando con granito y también tienen la piedra arenisca y en algunos casos también trabajan con la suerte del adobe. Pero hay un monumento, el Templo Tebano, que es un edificio muy importante que va a coronar al final de todo un recorrido de espacios en una famosa sala llamada Sala Hipóstila. Y esa sala hipóstila, viendo la fotografía, confiere la presencia de la evolución de unos órdenes arquitectónicos egipcios. Le llamamos orden, como ya había explicado el profesor en la clase anterior, cuando digamos, tiene una significancia distinta, cuando denota algunas cuestiones que son simbólicas. Profe, Sí. discúlpame que te moleste, pero en el otro Meet dice que no te están escuchando. Ah, bueno. ¿Y ahí me escuchan? ¿Ahí me pueden escuchar? Acá te escuchamos. Tiene que responder ambos, alguien del otro Meet. Sí. Se escuchan ambos. Bueno, genial. Muchas gracias. Gracias. Seguimos entonces. Sí. Entonces, vemos acá que estos órdenes arquitectónicos que están hechos con piedra, que se superponen pedazo sobre pedazo de piedra, bloque sobre bloque, tiene esculpido, hay tallado en él
que en el mundo del universo egipcio eso da a entender cuestiones a sus dioses y a los religiosos que podían acceder a estos espacios. Cuando solamente pensamos que este elemento sostiene el techo y no guarda una relación, digamos, simbólica, entonces estamos hablando de una columna. Bueno, en este caso, los órdenes arquitectónicos, que ya es una evolución de lo que era la pirámide, ahora se yerguen verticales, en este caso serían pie derechos verticales de piedra y van a sostener una suerte de techo plano. Entonces, acá hay como una suerte de dos principios. La sala tiene una alta presencia tectónica, pero también tiene una presencia estereotómica por el cerramiento de los espacios que van a conferir esta sala. Con el tiempo, y eso es un análisis que solemos hacer con el profesor Sosa, ya en nuestra época más moderna, un famoso arquitecto de Estados Unidos parece ser que para una empresa muy conocida, como que reinventa otra vez la sala hipóstica. Después vamos a ver eso con las clases, ¿verdad? Como los egipcios trabajaban su espacio con la oscuridad, entonces esto sí le valía como un programa vivido para ellos. Entonces acá podemos ver que están presentes los dos sistemas, los dos principios constructivos. Es de la misma forma, en estos días se está hablando mucho sobre Cateura por el tema de los incendios. Y por ahí alguien dice, bueno, yo quiero fabricar un elemento constructivo, no le voy a llamar ladrillo, no sé qué va a salir de esa experiencia, pero creo que tiene más o menos esa forma, a partir de cuyos residuos de Cateura, como consecuencia de los incendios, voy a fabricar un elemento constructivo y esto va a finalmente terminar la construcción de un duomo que está asociado con alguna idea que yo tengo de los Totobiegosode del Chaco del Norte, de una comunidad indígena. Bueno, entonces ahí hay una idea y entonces estoy tratando de materializar esa idea con los recursos que tengo en el basural, en Cateura. En este caso, los religiosos están tratando de materializar la idea por la cual se va a dar reverencia al Dios. Y en este caso lo que se ponen es de la piedra. Y que ya sabemos que no en todas las partes de Egipto está el mismo material, sino como dice el profesor, o sea, de kilómetros y kilómetros viene eso. Tenemos la siguiente foto, Lisa. Acá hay una clara síntesis de lo que sería entonces el principio tectónico. Ya no es el desarrollo de un muro como la pirámide, un muro envolvente, ciego, ensimismado, pesado, ¿sí? Perdón la interrupción. ¿Será que Sí. podés explicar así en simples palabras lo que es tectónico y estereotómico? Bueno, dice que los principios están presentes en la naturaleza. Al menos la gente que estudia la arquitectura y encuentra una relación lo define así. Uno puede interpretar rápidamente con su cuerpo. Todo lo que es nuestro sistema óseo, de nuestros huesos, eso forma parte de la cuestión tectónica. Los huesos no están pegados entre sí, están ligados, no están pegados con uco, ni con plasticola, ni con nada. Tienen ligamentos. Pero los huesos solo no se sostienen. Necesitan de toda la musculatura para armar la forma y de esta manera ambos interactúan. Toda la musculatura sería la estereotomía. Si vos podés ver, en ninguna parte de tu cuerpo se suspende el tema de tus músculos. Sigue por todos lados. Entonces, lo estereotómico es un material que tiene una continuidad como en la casa del hornero. El hornero alza el barro y va armando, va pegando piezas por pieza del barro y se arma su casita, que al mismo tiempo fragua y se seca totalmente. Puede caerse del árbol y a veces no se rompe. Este continuo de la materia, a eso nosotros llamamos estereotomía. Sin embargo, hay pajaritos que alzan las ramas y van entretejiendo con el pico, atando, anudando, enlazando, como dice Aparicio Guisado en su libro, y ahí se convierte en una experiencia tectónica. Si nosotros ahora mismo trasladamos nuestra imagen hacia el aula que tenemos en la facultad, entonces podemos ver que la sala de clases tiene una estructura de hormigón armado. Esa estructura de hormigón armado se construyó sola y se sostiene sola. Digamos que ese es un principio tectónico.
mientras que las paredes aparecen como cerramiento y se sostienen solas. Digamos que ese es un principio estereotómico, hay una continuidad. Tienen ciertas limitaciones. Cuando lleguemos a la parte de la arquitectura moderna, vamos a explicar un poco más, pero es así. En este caso, de la imagen que vemos de los egipcios, hay una limitación. Fíjense nomás, hay demasiadas interrogantes y demasiados cuestionamientos de cómo se construyó la pirámide. Nadie sabe. Inclusive algo más cercano en el tiempo, como en el tema del Partenón también. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se alzó? Bueno, hay gente que propone teorías en base a ciertas hipótesis, pero lo cierto es que nadie sabe exactamente la verdad. Y en este caso, los griegos han interpretado, los egipcios han interpretado cómo se maneja el concepto de la gravedad, aunque a lo mejor no lo hayan entendido todavía. Imagínense lo que es ese enorme bloque de piedra. Ese enorme bloque de piedra está en función de lo que pueda aguantar la misma piedra. Un poco más larga la piedra, por su propio peso, se podría romper en la mitad y caerse. ¿Y cuánta es la separación en el intercolumnio de cada uno de estos órdenes? O si querés entenderlo desde el punto de vista constructivo, de cada una de estas columnas se puede hacer. Su separación era en función de ese tercer elemento que está arriba. Entonces, estos serían los principios. Entonces, los sistemas constructivos, ¿qué era un sistema constructivo? Es decir, es un conjunto de elementos arquitectónicos y constructivos interrelacionados mutuamente, podríamos decir así, para lograr ¿qué cosa? Sostener el peso propio del edificio, el peso propio del objeto, salvar la gravedad y mantenerlo todo el edificio en pie. Esa sería su función. Entonces, creemos que en la sala hipógila, los egipcios tienen, como tienen paredes, ahí hay un sistema constructivo murario. Y como tienen en el interior órdenes que sostienen el techo, ahí hay un sistema constructivo trilítico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener dos pies derechos, vertical y uno horizontal. Fíjense nomás que los egipcios unieron sus dinteles de allá arriba exactamente en el centro de lo que sería el capitel de sus órdenes. En este caso es un capitel que está inspirado en la flor del loto. Esa operación ocurrió mucho antes, seguramente, que se esté dando el imaginario griego. Pero que también se empezó a dar, ¿verdad?, en algunas civilizaciones ya de la Mesopotamia, del cual Egipto formaba parte, pero con mucha anterioridad. Lo que le lleva al grupo, en este caso humano y social, a constituir la piedra a través de una imagen, eso ya forma parte de su cultura que se percibe en su arquitectura. De por qué los egipcios trataron de alguna forma interpretar la flor del loto que sostiene parte del muro, forma parte de su iconografía, de su propio pensamiento, de la propia construcción, de su memoria. El siguiente. Fíjense nomás que hubieron programas como el tema de la pirámide que se dejó mucho tiempo, pero también hubieron otros programas con los cuales se cavaba, se esculpía ex profeso a propósito la piedra y en los cuales ya la imagen, la figura del faraón aparecía con otra escala. Inclusive hay enormes templos que fueron trasladados totalmente a otro lugar, tomando esta cuestión de la anastilosis. Yo puedo decir este concepto como hoy día toma la gente que hace restauración de monumentos, al identificando cada una de las partes de las piezas que componen un objeto, digamos, escultórico, lo pueden desarmar y luego lo vuelven a armar en otro lugar, siguiendo ese mismo patrón. El siguiente. Acá justamente tenemos parte de eso, de lo que les había dicho. No sé, quizá en el tiempo vengan otros teóricos de la arquitectura contemporánea y no sé, hoy día alguien, por ejemplo, puede representar un edificio así, tendría que debatirse con un montón de conceptos que ya digamos, están vinculándose con una cuestión teórica.
sobre lo que sería la forma, pero este le valía al imaginario egipcio como una razón pura para su momento. El siguiente. Acá tenemos, digamos, lo que sería una isometría, bueno, una perspectiva sonométrica de la sala hipóstila. Vemos que todo el muro, todo lo que está pintado con una línea continua y de color oscuro, eso es muro. Y todo lo que aparece en forma de punto, eso serían columnas o serían órdenes. Entonces uno, sin entrar en una cuestión estrictamente científica, uno puede analizar el edificio y decir que acá los egipcios lo resolvieron así, que tienen dos principios constructivos. Generalmente los dos principios constructivos están presentes en casi todos los hechos arquitectónicos, salvo en el caso del hornero, por ejemplo, que hay algunos edificios que se manejan así, como en el caso de un iglú, que está hecho totalmente con el mismo material, hielo. No hay nada metido dentro de ese duomo para decir que está combinado con algo, y el iglú no tiene ningún tipo de columna en el interior. Por su misma forma, la gente que vive, el ser humano que vive en los polos, en los lugares muy fríos, construyeron sus edificaciones así. Pero en este caso podemos ver que acá hay no podemos decir tiene poco o tiene mucho. A veces es mejor decir, cuando tiene mucho, podemos decir tiende o tiene más presencia. Entonces, en este edificio podemos ver que hay como una suerte de una tendencia equilibrada, tanto estereotómica por la cantidad de muros que aparece pintado en su planta y una presencia tectónica por la cantidad de puntos negros que aparece pintado en su planta. Entonces, ¿y qué sistemas constructivos le llevan entonces a los egipcios a encontrar esto? Vemos que hay muro por todos lados, por lo tanto eso es murario. Y vemos también en el interior que hay pie derecho, así que ahí hay un sistema trilítico. Y finalmente podríamos decir el sistema del cerramiento superior, que parece que es o tiende a ser un techo plano. Entonces ahí tenemos, digamos, los sistemas constructivos que hicieron posible esto. El siguiente. Es lo que les había explicado recién a través de un ejemplo. El siguiente, Lisa. La siguiente imagen ya nos empieza a hablar un poco de la cultura greco-latina de la que nosotros venimos en Occidente, porque el mundo pues se divide en la mitad. La mitad del mundo somos occidentales de tendencia cristiana y la otra gran mitad del mundo es oriental y ellos son de tendencia musulmana. Digamos que somos como dos tipos de hermanos en el mundo, pero que convivimos en el planeta Tierra así. Y en nuestro curso nosotros hacemos mucho estudio de lo que ocurre en Occidente y luego tendríamos que cotejar quizás con lo que ocurre en Oriente, que hay grandes civilizaciones que también son milenarias y que han construido sus edificios de otra manera, como en el caso de la India o la China, por ejemplo. Pero acá, en Occidente, y teniendo en cuenta que Grecia no es solamente un territorio de tierra que está, digamos, en la parte de Occidente, sino que Grecia también está en Oriente, que le llamamos la Jonia, y aparte de eso, un montón de islas en todo el mar Egeo y el mar Mediterráneo. De ahí se va a suscitar lo que sería el imaginario griego. Y esto es interesante, la puerta a los leones, porque acá es como que por un momento ya empieza a aparecer un elemento que posteriormente va a cobrar fuerza en la construcción de los edificios. Bueno, si hoy día uno va a hacer un proyecto y alguien te pide, quiero que me hagas una vivienda, entonces probablemente vos tenés, hoy quizás haya en 3 vías. Una es la tipológica. Hacer una vivienda como siempre entendimos en Paraguay, a la manera de los paraguayos, los tipos de viviendas tipológicas que hay. O la otra sería aplicando la idea moderna que nos enseñaron los estilos internacionales, Le Corbusier, etc. Y una tercera sería, voy a hacer algo absolutamente experimental que no tiene nada que ver con eso. Eso sí que es más difícil de consolidar, pero justamente eso es lo que van trabajando los arquitectos muy contemporáneos cuando van a emerger con una fuerza arquitectónica importante. Y esto probablemente es lo que está aconteciendo en esta imagen. Aparte, fíjense de que hay una suerte de dintel. ¿Qué es lo que es el dintel?
Bueno, a cada uno de nosotros, me pasó a mí, le va a pasar a ustedes, en algún momento vamos a dejar la facultad y vamos a empezar a operar para la sociedad, construyendo espacios que los ciudadanos estarían necesitando. En este caso sería, digamos, un posible cliente que te diga, arquitecto, necesito que construya el espacio y así es nuestra forma de vivir y nosotros necesitamos estos espacios. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar cómo va a ser esa suerte. Y el día de mañana, si por ahí saliste un ratito y el albañil, el maestro está ahí tomando tereré y no construyó, no controló nada, no le puso el dintel sobre la ventana, después con el tiempo va a empezar a caerse eso, ¿verdad? Esto es lo que dice el profesor Sosa, que trabajamos mucho sobre la forma, muchas maquetas, muchos renders, mucho esto y lo otro, y queda muy poca gente que maneja oficio en obra de verdad, que te dice, no, no se puede mezclar estos materiales, no se puede hacer esto o lo otro, que es justamente una preocupación que él nos había dado, nos había comentado acerca de cómo se restauraría, por ejemplo, el Panteón o algunos otros edificios del centro de Asunción que tienen un color de arena que es de río y que se mezclaba con tales materiales, que no es yo le pongo nomás una Portland y ya está. Como voy a la casa de pintura y compro un color, qué sé yo, de látex muy parecido. Entonces, no, esa es la salida. El siguiente. Esperamos un segundo. Sí. Sí, este es el último. El último. Bueno, y en este espacio, ahí estamos viendo que ya hay un avance. Fíjense que de alguna manera fue constituido una suerte de muro que va a encastrar las piezas, que estas se soportan a sí mismas, que después tienen que soportar un cerramiento superior y cosas así. Fíjense nomás que probablemente la mezquita más grande del mundo está hecho con isopor, no está hecho con otro material, las cúpulas. ¿Y cuáles serían los materiales nuevos que vamos a tener? Esto sería espectacular si desde los lineamientos del TFG uno dice, bueno, yo ahora quiero investigar algo. Y hay creo que un compañero que concluyó la facultad o está concluyendo próximamente, donde suele alzar en su perfil de Facebook la evolución de la construcción de su idea, unos espacios que yo creo entender es una vivienda que se arman totalmente en función a latas de residuos de la sociedad de consumo, ¿verdad? Eso me recuerda mucho a la obra de Marcos Benítez, Armar y desarmar la vida cotidiana, que era una instalación que él hacía con miles de latas de cerveza que la gente de todos los niveles económicos, de los más pobres a los más altos, tiran a la calle y eso se mezcla con la orina y todo lo demás. Bueno, pero yo miro la obra de este compañero y veo cómo va construyendo día a día, va levantando el muro, haciendo una suerte de encuentro entre una mezcla que va probando y también las latas de cerveza. Y de la misma forma también como la profesora, la arquitecta Carolina Aquino empezó a desarrollar el proyecto de ladrillos hecho con plástico y ese proyecto llevó a la materialización de una casa de interés social y cada tanto se hace el control de la casa para ver cómo se manejan los materiales ante diferentes estancias naturales, tanto grado de calor, tanto grado de frío, si hace pasar la humedad o no. Todavía está una cuestión experimental. Algunas personas en la facultad hacen estas cuestiones y sería bueno que si alguien está interesado pueda encontrar los materiales porque eso serían las nuevas patentes. ¿Qué hacer con los residuos de la madera quemada, por ejemplo, en todo el Paraguay? Si esa madera se puede recuperar para algo, es bienvenido. Si es un material y este material se convierte en un elemento constructivo, entonces, ¿qué forma arquitectónica podrían partir desde esta instancia? Sería interesante, ¿verdad? Bueno, el siguiente, Lisa. Creo que hay otro PowerPoint por ahí. Este ya terminó. Sería bueno, antes de avanzar, responder las preguntas, si hay preguntas de los estudiantes. Vamos a mirar un poquitito entonces. No veo nada. En el No, chat no hay nada. Sí. Fíjense nomás, gente, cómo las cosas aparecen con el tiempo. Por eso, alguna vez cuando me invitaron a esta cátedra, yo vine emocionado y siempre voy descubriendo cosas, ¿verdad? El profesor Sosa más porque él va trabajando arquitectura paraguaya
porque parece ser que de aquella arquitectura que se armó en el casco histórico de alguna cuestión italianizante hasta el momento actual, parece que no hubo nada en el medio y no es cierto, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden asistir, por ejemplo, Germán Guyari fue un escultor formidable en Paraguay, pero siendo escultor, él hacía arquitectura. Y nada menos que Genaro Pindú era su archiamigo. Y si ustedes van al Bosque de los Artistas, que en estos días vuelve nuevamente a activarse, que está sobre la calle España, ustedes pueden ver cuántos años en el tiempo el escultor se adelantó a cuestiones filosóficas con las cuales se maneja la arquitectura hoy haciéndose preguntas. Digamos que es una arquitectura que está muy cercana a problemas ambientales que pueden resolverse el día de hoy. Inclusive hay un duomo, una cúpula espectacular hecha con botellas que creo que hizo en compañía de Pindú. Ahí también hay una suerte de atalaya, seguramente que el profesor se conoce muy bien, pero por ahí ustedes, si quieren salir un fin de semana, tienen que ir a Pispar, a ese lugar, para ver cómo es. Digamos que algunas personas que no tienen una formación de arquitecto también logran encontrar propuestas espaciales interesantes. Generalmente en el borde salen aspectos así muy interesantes. A nosotros los arquitectos y de la historia nos compete hacer, digamos, el archivo, la documentación de lo que va apareciendo. Y ustedes, si se van seguramente por la avenida Kubitschek, van a ver que como continuidad de una famosa parrillada, los hijos le contratan a un muy importante arquitecto paraguayo y construye un edificio con una chimenea, y esta chimenea está erigida por personas que tengo entendido no pueden hablar. O sea, es algo espectacular lo que sale hasta en su composición y su forma. Yo les digo así para que ustedes investiguen. Hay que ser curiosos, ¿verdad? Hay que meterse un poquitito por ahí a preguntarse quiénes son los otros arquitectos que están trabajando, etc. Bueno, no sé, Lisa, si tenemos el siguiente PowerPoint. Sí, esperamos un ratito, Celso. Bueno, les paso el chisme. Cristian Seupen, el arquitecto que trabajó allí, y también pueden conocer la arquitectura de la arquitecta Adriana González Brum, que tiene un espacio muy interesante. En planta baja apenas tiene 2 metros y algo nomás el edificio, y en la planta alta termina como en 4 metros. Es como una suerte de prisma invertido, como clavado en el suelo, y exactamente está en el límite con la Embajada de España. Si uno va por la avenida Bernardino Caballero, creo que 2 cuadras antes de llegar, yéndose desde Sevillala hacia Mariscal López, 2 cuadras antes de llegar a Mariscal López, a la mano izquierda, uno tiene que entrar, creo que por ahí un cul-de-sac, y uno va a encontrar esos edificios que son buenísimos. También el arquitecto colombino con la arquitecta Beatriz Chase han desarrollado un montón de arquitectura con los que está presente en el país, que forma parte de ese patrimonio que el profesor Sosa dice que probablemente este tipo de arquitectura es la más comprometida ahora, como no está luego ya catalogada, muy poco fichada, entonces la que más rápido va desapareciendo. Lloré el día que se tiró la casa de Pindú para hacerse un supermercado, famoso supermercado que está ahí sobre la calle. Profe, Sí. acá Amanda Cañiza dice si podés escribir los nombres. Bueno, voy a ir escribiendo los nombres, verán. Esto que yo les comento, me surgen los nombres porque en la búsqueda van incorporando innovaciones, y son personas que a lo mejor en la FADA no están muy cercanos, pero que son activos en la producción de espacios y de arquitectura en el Paraguay. El profesor se les conoce a ellos, ¿verdad? Entonces, en otro espacio, creo que en la Católica les es muy cotidiano, ¿verdad, Carlos? Sí. Así mismo. Y así como creo el profe estuvo trabajando también toda una línea sobre documentación de las viviendas Art Deco. ¿De qué otra arquitectura también estás trabajando, Carlos? Yo trabajé la arquitectura de Brito De y Brito, bueno. plano en Asunción. Así mismo, entonces, Sí. nos pueden decir, bueno, por eso que inclusive en Historia 1 nos dice el profe, ustedes tienen que conocer
cómo se comporta el edificio y cómo fue materializado en su momento. Si por ahí te toca hacer una intervención en un espacio, en una vivienda, en un edificio de De Brito, es importante saber qué características estilísticas tenía y cómo manejaba el material. Puede ser que por ahí algún arquitecto, ¿de quién es la obra, Carlos, que está ahí sobre España? La que tenía que es la farmacia, que trabajó el Convocó. Ah, de Luis Alberto Bo. Luis Alberto, bueno, el Convocó estaba normal, por decirlo así, con su materialidad, y un día amaneció de azul, se pintó todito, ¿verdad? Entonces voy a escribir por ahí algo mientras la profe va ubicando el archivo. Creo que es... Sí, ya tengo el archivo. Dale, Lisa, podés pasar y en algún momento voy a escribir los apellidos, ¿verdad? Bueno, Profe, mencionaron un edificio en Estados Unidos con sala hipóstila. ¿Ese no es el edificio Larkin? Sí, Eh, el Johnson. Las Johnson. Mm. Digamos que se inspira o nosotros encontramos en su mirada una inspiración, porque es totalmente introvertido, ¿no? Y al revés de ahí, porque en Egipto trabajaron mucho la piedra y en este caso en el edificio de la Johnson se trabaja mucho la cerámica. Lo que es vidrio es cerámica, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? para que se enteren en la otra sala de lo que se está diciendo, se está hablando de la sala hipóstila, porque no le escuchan a su compañero en la otra aula. Ah, claro, no le escuchan, cierto. Bueno, entonces voy a compartir. Ya está. ¿Se ve? Sí, se ve, Lisa. Bueno, entonces nosotros nos manejamos rápidamente con Grecia y ahí vemos lo que yo les había contado. Y también es importante, una referencia nada más. Uno dice, la representación más perfecta del cuerpo femenino de la antigüedad clásica griega, por ejemplo, es la Venus de Milo. Esa es la Venus de la isla de Milo. No es que haya sido la única, hay miles de representaciones de Venus. O qué sé yo, Antemio de Tralles, Antemio viene de Tralles, o Isidoro de Mileto, Isidoro viene de la ciudad de Mileto, como Ben-Ur, Ben venía de la ciudad de Ur. Interesantísimo es ver cómo esto fue cambiando con el tiempo, algunas ciudades perduraron, se cambiaron sus nombres, y el hecho de ver dónde estuvo anteriormente eso, ¿verdad? Así como cuando vos hablas con algunos historiadores del Paraguay que se manejan al dedillo, aquí vivió tal persona, esta fue la casa de tal político, esta fue la casa de tal artista, de tal a tal año vivió, tienen esa referencia histórica del sitio. El siguiente, Lisa. Acá esto es lo que ya el profe le estuvo comentando acerca de la cuestión del estilo, ¿verdad? Pero nosotros en Historia 2, aparte de eso, que nosotros lo manejamos en dos aspectos. Por un lado la retórica y por otro lado la poética. La retórica es el arte de hablar. El edificio habla. Por eso es que no solamente es una construcción, sino que al mismo tiempo también es un lenguaje. Y si yo soy griego, entonces entiendo o creo entender todo lo que está expresado en este edificio. Ya el capitel me está contando si es un templo destinado a una diosa o es destinado a un dios. Y lo que está desarrollado como un conjunto escultórico en el frontón, entonces me da a entender la historia de quién es, de la diosa Atenea, Paternos. Yo entiendo de eso. Si vos te vas hoy a una parte de la ciudad y en la parte de la ciudad ves la síntesis de una famosa marca de calzados deportivos y otras más, entonces vos entendés como hay una serie de espacios que ofertan productos. Bueno, yo estoy estoy en un shopping, no estoy en otro lugar. Y en este caso estoy en un espacio de culto. Y si hubieron varios acontecimientos antes del Partenón, como una suerte de búsqueda. Anteriormente colocamos en los exámenes en la facultad el templo de Poseidón.
y dicen el templo del Partenón. Y obviamente te equivocabas porque vos tenías que reconocer la obra. El templo de Poseidón en relación con el Partenón es un poco más tosco, un poco más duro en su forma, no tiene toda la cantidad de órdenes que tiene, y etcétera. Pero es como una suerte de búsqueda hasta que llegamos al Partenón. Y el Partenón en sí es la síntesis formal que se considera la construcción más perfecta, así como hay la construcción de un cuerpo humano perfecto en el siglo V antes de Cristo, en el siglo de oro, en el siglo de Pericles. El Partenón viene a ser eso, es como el cuerpo humano, pero con representación abstracta arquitectónica. ¿Cómo se va a construir esto? Ellos tenían piedra. Entonces, ¿qué piedra tenían? Y tenían el mármol. ¿Y qué mármol tenían? Tenían el mármol blanco. Entonces, vamos a trabajar con el mármol. Aunque hay muchos estudios que van surgiendo que dicen que el Partenón estaba totalmente pintado, yo quiero creer que el Partenón siempre es blanco. Si alguien de los compañeros o compañeras estuvo en algún momento por Roma o en todo caso por Grecia o en algún otro museo donde hay algunas piezas de mármol como esculturas, uno va a ver que ese mármol es sublime. No entendés cómo es esa piedra, que parece que tiene todo piedritas como que brillan, es algo espectacular. Con ese material hicieron el Partenón. Si todo el Partenón está hecho con mármol blanco, pregunto, ¿qué pesa más? ¿El mármol blanco o el granito negro? No sé si alguien me puede responder. ¿Qué pesa más? A la vista el granito, pero 1 kilo de granito es lo mismo que 1 kilo de mármol. Sí, Bueno, 1 kilo pesa lo mismo, profe. y bueno, entonces este es como el examen del CPA más o menos, no sé cómo te explico, ¿verdad? Bueno, solo que hay un peso visual que es distinto. Imagínense si todo el Partenón estaba hecho con granito negro. ¡Qué enorme peso! De hecho, luego que todo el edificio tiene un peso inmenso porque está hecho totalmente en piedra. Este no es una estructura metálica con un techo de chapa, sino que tiene piedra, todo es piedra. Imagínense si es negro, la sensación sobre uno va a ser peor, el doble del peso. Por eso que los griegos trabajaban en esa cuestión de la belleza. Ya sabemos por historia 1 que vamos a ir sabiendo, los profes nos van a ir contando sobre estas cuestiones de las correcciones ópticas para que esto parezca que es totalmente espectacular. Y también los griegos lograron controlar la belleza con 3 estilos. Entonces, el estilo dórico, jónico y corintio. El corintio sería la forma más alta del edificio y probablemente la más esbelta. Y a lo mejor el estilo dórico, la forma más petiza del edificio y a lo mejor la forma más, digamos, estructuralmente controlada. De la misma naturaleza como en el mundo egipcio. Yo puedo separar los órdenes o las columnas en la medida que yo pueda resolver el dintel. Si el edificio es muy alto, yo tengo el orden corintio. El orden corintio de por sí. ¿Cuál es el punto vulnerable de la columna corintia? ¿Cuál es el punto vulnerable de la columna corintia? Recuerden que las columnas están constituidas por dados y que estos dados de piedra tienen en el interior un elemento constructivo que se llama émbolo, un pedazo de madera que une una pieza con otra. Pero en algún momento, ¿qué va a pasar? Cuando es algo muy esbelto y alto, ¿dónde tiende a desequilibrarse en su constitución? ¿Qué fue lo que pasó En el cuando, centro, en el centro? ¿Por qué se cayó todo el edificio? ¿Recuerdan ustedes la historia de Sansón y Dalila, verdad? Bueno, Dalila se enamoró, le enamoró a Sansón y después no sé lo que pasó. Sansón después con el tiempo logró juntar otra vez su cabellera que le daba la fuerza y entró en el templo en el templo y como venganza, ¿qué pasó? Dijo, muera Sansón con todos los filisteos, dice. Y se pone entre las columnas y empuja las columnas y cae el edificio. Entonces esto tiene una presencia totalmente tectónica. Y esto es lo que ocurre acá en el Partenón. Pero de esta manera, en el centro del fuste por Pandeo también
hasta este extremo, hasta esa separación que probablemente uno ve en el Partenón, hasta ahí se puede separar. Entonces, según lo que nosotros encontramos. Y de esta manera, como que se controla la belleza. Aparte de todo, pues ahí la profesora está colocando una imagen que tiene un capitel. Y después el capitel cuenta las cosas, ¿verdad? Hay muchos autores del libro que en sus investigaciones van diciendo que esto representa a la mujer, que la naturaleza que nace, etc. Recuerden ustedes que los filósofos en este momento se preguntan cuestiones profundas de la existencia. ¿De dónde venimos? Si todo el arjé de la física dice, ¿de dónde nace todo? ¿Viene de algo inmaterial? ¿Viene de algo material? ¿Nace todo del agua? ¿Nace todo de la tierra? ¿De dónde nacen las cosas? Esas preguntas que nosotros ni uno hacemos cuando se nos acaba, por ejemplo, el saldo del celular. Bueno, y después está toda esta articulación que se le hace a la piedra. En este caso aparece el concepto, digamos, de narrar las cosas. La retórica. Ahora aparece la poética. ¿Y qué sería la poética? El profesor le explica que la poética es un encuentro de tres instancias. Por un lado, la idea misma que uno tiene. A algún griego, porque este pues no surgió así nomás. Un grupo de personas, de filósofos, definieron en Grecia, esta es la belleza y así va a ser. Los artistas no pensaban como piensan hoy. Los artistas reproducían las formas prehechas, preestablecidas y preconvenidas. Por alguna razón ellos dijeron, esto va a ser, estos son las tres formas, son los tres estilos, y como dicen los brasileños, va embora, ya si no te gusta eso. Entonces, de esta manera se va a constituir la idea, por un lado. Por otro lado es, digamos, el contexto. ¿Qué es lo que le lleva a Pericles a imaginarse un edificio importante como esto y a llevarlo a la materialidad? Y el tercero es el material. Porque de repente vos vas a tener un cliente en la vida real que te dice, yo quiero el mármol de Carrara y quiero que me traigan los cristales de la isla de Murano, en Italia. Y no vas a poder traer, ni aunque te vayas sobre Ciudad Yala, vos no vas a encontrar nada de eso. Vas a tener que traer de Italia. Y en ese caso el costo de un edificio va a ser altísimo. Y probablemente lo que vos traigas al edificio no le va a hacer más. Eso probablemente no le va a hacer más. Bueno, pero en este caso sí había que resolver el material y este es el material que tenían. Entonces la poética sería la construcción de la misma idea. Y la retórica sería lo que va a estar describiéndose en este elemento. Este es un elemento que por un momento, cuando lo analizamos desde el punto de vista arquitectónico, le llamamos orden. Y cuando le analizamos desde el punto de vista constructivo y de que va a sostener algo, le llamamos columna. Bueno, el siguiente. Ahí vemos cómo las piezas están todas, digamos, articuladas una sobre otra. Esta no es una continuidad. Estos son piezas individuales que se van encastrando unas con otras. Pero por eso no es que se llama arquitrabado. Los griegos tienen cuatro sistemas constructivos, ¿verdad? Por un lado tenemos el sistema constructivo morario, que son las paredes, así como los egipcios tienen el sistema trilítico. Fíjense, acá tenemos un pie derecho y allá tenemos otro pie derecho y hay un dintel sobre ello que va a sostener toda la parte de la cornisa y toda la parte del frontón. A eso también se le llama adintelado y también a eso se le llama arquitrabado. Pero la verdad que adintelado y arquitrabado son la misma cosa. C'est la même chose, dicen como los franceses. Así que tenemos, estos son los sistemas constructivos. Y finalmente aparece el sistema constructivo del techo, porque hay como una suerte de cercha ahí que va a sostener parte del edificio. Vamos a ir analizando en la medida que vamos con las imágenes. El siguiente, Lisa. Bueno, estos son detalles que ya había comentado. Si podemos pasar al siguiente. Bueno, acá tenemos la evolución de los templos, que en historia uno se analiza. Cuando tenemos in antis, etcétera, la cela, todos los nombres, los espacios que están conformando la arquitectura. Nosotros desde el historiador estamos viendo la predominancia de los principios, que en este caso, digamos la evolución del último templo, que es el Partenón,
podemos ver cómo analizamos el templo tebano egipcio, que acá también están presentes los dos principios constructivos. ¿Qué es lo que es el principio? Ya habíamos explicado que es sistema constructivo. El sistema constructivo es lo que te permite construir el edificio en cierta forma. Y el principio es pensar en la idea que uno tiene. Todavía no estamos descubriendo la antigravedad que tienen las naves extraterrestres, dicen. Si el día de mañana descubrimos la antigravedad, entonces vamos a tener, digamos, edificios como en Elysium. No sé si ustedes llegaron en Oblivion, edificios que están flotando en el espacio. Esto es imaginario fantástico que nos trae el cine a estos días, pero que puede ocurrir en el futuro. De momento, la fuerza que conocemos es de que todo cuerpo que está arriba cae al suelo porque hay una fuerza que se llama la fuerza de la gravedad. Entonces, te preguntamos, ¿cuáles son los principios constructivos del Partenón? Y vos decís, principio tectónico, pero no es solamente el principio tectónico. Tiene una alta presencia tectónica en toda la columnata, en toda la parte de los órdenes, y también tiene una presencia tectónica en su cerramiento superior, porque esto estuvo intacto mucho tiempo hasta que un acontecimiento bélico hizo que caiga una bomba y estalle ahí y explote. Bueno, en este semestre, por el tema de la cuestión de la pandemia, el curso no puede ir a las misiones jesuíticas, pero en cada semestre sí tiene excursiones hasta allá, y cuando llegan los compañeros a las misiones jesuíticas ven que ya no existe nada del techo. Entonces, si no existe nada del cerramiento superior, eso tuvo una fuerte y alta presencia tectónica porque eso cayó con el tiempo y la naturaleza hizo lo que tenía que hacer. En cambio, solamente los muros perimetrales o los muros en pie, y eso te da la presencia de la estereotomía. Entonces, acá también tenemos una presencia estereotómica. Ah, sí, profe, ya sé. Porque todas las paredes que están continuas y pintadas en negro es porque es estereotómico. Correcto. Pero el profesor también presentó en otro momento, en Historia 1, por ejemplo, que todo el Partenón está dispuesto sobre una plataforma a la que le llamamos crepidoma. Esta también tiene una presencia estereotómica. Entonces, ahí están los principios. Ahora, ¿cuáles serían los sistemas constructivos? Bueno, como tiene paredes, sistema constructivo murario. Como tiene un sistema de órdenes o columnas, sistema constructivo trilítico. Lítico es porque está trabajando con la piedra. Hay algunos artistas que hacen, por ejemplo, hacen lino, o sea, hacen grabado, o el grabado lo hacen, digamos, sobre la madera y le ponen la tinta. Eso se llama xilograbado porque está hecho con la madera. Graban, digamos, tallan sobre la madera, le ponen la tinta, ponen el papel, retiran y tienen la reproducción. Pero hay algunos artistas que ese grabado hacen sobre la piedra, y sobre la piedra ponen la tinta, ponen sobre él el papel, hacen la fuerza y sacan y tienen la reproducción de la imagen. Esa es una litografía. Dicen xilo si es madera, litografía si es con piedra. Y acá tenemos trilítico, que está hecho con piedra. Y yo no sé por qué la gente le llama triglífico. Ni el forifo dice eso, ¿verdad? Triglítico no existe. Entonces es lítico. Acordate de lo lítico de la piedra, porque está hecho en piedra. Acá no hay hormigón, no hay ladrillo, no hay nada de otras cosas que nosotros conocemos. También está, porque tiene dintel, es adintelado, y también porque tiene arquitrabe, es arquitrabado. Y aparte de eso, también está el sistema del techo. A veces en los exámenes solemos preguntar los sistemas constructivos que tiene, y la gente te cita el techo, te cita murario y cierra. Y probablemente el techo es importante, pero hay otro acontecimiento más importante que ese cerramiento, en la medida en cómo va a cerrar y va a construir el espacio. El siguiente, Lisa. Seguimos. Esto son partes del edificio que está mostrando como una axonometría desde abajo. El siguiente. Acá podemos ver, nosotros veíamos material en el aula y que al final dejaba una suerte, te daba una suerte
de conjeturar su conclusión, que para algunos historiadores esto era un banco, porque más allá que un templo que guardaba una imagen, para esto, según los estudios, era un banco porque la imagen de la diosa Atenea Paternos estaba totalmente en oro y tenía marfil y todo lo demás. Entonces, y como estaba así, con todos estos cerramientos, digamos, metal, daba a entender que como acá no entraba nadie, era esta cuestión. Eh, y aquí podemos ver, digamos, cómo se fue construyendo la parte de los muros, cómo se van superponiendo los sillares. Cuando nosotros cortamos la piedra y hacemos una pared de piedra, es sillería en piedra, no es mampostería, ¿verdad? Como solemos utilizar mucho en la vida cotidiana en nuestras casas, ¿verdad? Como voy a agarrar una revista famosa de construcción, dice mampostería de tanto, mampostería de 20, mampostería de 0,15, etcétera, ¿verdad? Pero creo que mampuestos porque se va colocando uno sobre otro, pero en este caso el muro es de piedra y tiene una perfección con la técnica, inclusive en el caso de las columnas, los órdenes que narraba el autor del video, que un pelo no entraba por él de tan perfecto que es. Aparte de eso, también tiene una presión, una presencia tectónica, los revestimientos, porque hay una parte del edificio donde uno va articulando ornamentos, el ornamento se le encastra al edificio, por lo tanto tiene una presencia tectónica si uno puede retirar eso. Es mucho menor, pero está presente. El siguiente, Lisa. Este es un templo que nosotros colocamos, el templo de Poseidón. Bueno, resulta ser que como nosotros en un examen, el examen pues no es, ay, para que vos tengas miedo del examen. El examen es como una suerte de una síntesis personal que uno tiene acerca de algunos conocimientos que uno precisa, ¿verdad? Y poníamos esto en la hoja impresa y rápidamente el Partenón. Pero, profe, ¿por qué está mal? Porque este no es el Partenón. No van a hacer ustedes que lo que tanto si es otro templo. No podemos asumir una cosa por otra. La historia es un acontecimiento, es un hecho histórico que se dio en un tiempo y en un lugar. Puede ser que un historiador no esté de acuerdo con otro a lo mejor por los años de diferencia o porque encontró un documento donde difiere un tiempo de otro. Pero imagínate nomás, cada uno nació un día en tal año, en tal lugar. Y cuando estos datos no son exactos, dice, yo no soy esa persona, yo nací en 1970, tengo tantos años, etc. Esto es un dato histórico. Entonces, de la misma forma, también los edificios. Y acá podemos ver que es de estilo hexástilo. ¿Y cuántos órdenes tiene el Partenón? Hay alguien respondió que tiene 6 en el Poseidón. ¿Y el Partenón cuánto tiene? 8. 8. Y fíjense nomás, la delicadeza. ¿Cuál de los dos parece, entre comillas, más fino? En este caso, este estilo dórico o el estilo que está en el Partenón. Partenón. El Partenón hay una evolución, está mejor resuelto, está llegando a eso, ¿verdad? Pero probablemente no llegaron a un edificio más grande porque hasta ahí habrá llegado la limitación técnica que ellos podían manejar y también con los materiales que disponían. El siguiente. Acá vemos las imágenes que quedan hoy día. El siguiente. También podemos decir que el Partenón es tectónico en algunas partes por el conjunto de esculturas que hoy están en el Museo de Londres y otro conjunto de esculturas que está, por ejemplo, en un museo en Berlín, en menor cantidad. Esas son piezas que estaban allí. De ser estereotómicas, iban a formar parte del muro, pero del muro como que nacieron y forman parte de él, pero en este caso se puede retirar, así que hay una relación de peso, etcétera, que permitía eso. Y seguramente esto ya conocemos, que no es solamente colocar nomás un pie derecho, sino inclinar el pie derecho sin que se caiga ninguna de las piezas para que uno tenga la perfección. Y nosotros vemos esto con asombro hoy día.
pero forma parte de la vida cotidiana de cada uno. Cuando 27. nos hacemos una selfie, nosotros sabemos, si acercamos mucho la imagen de la cara se deforma. Vos vas moviendo la cámara de tu teléfono para ver cómo se va deformando tu cara. Pero ¿en qué momento el rostro tiene una perfección? En ese momento en que vos encontrás la cuestión armónica. De hecho, que esto enseña Dondris en su libro La sintaxis de la imagen. Pero hay una, por ejemplo, Instagram es una plataforma que automáticamente ya arma la composición exacta y la más perfecta que tiene que tener tu imagen. Pero como permite todavía de que vos hagas alguna variación, una edición, te da la chance. Pero mira, yo ya te mostré cómo es la mejor forma. Este proceso lo hicieron los griegos y hoy día se suele hacer mucho esa cuestión de hacer ese ejercicio que hacemos en las redes sociales con el celular para promocionar nuestra imagen con nuestros edificios. Recién cuando nos convence la imagen, ahí recién nosotros lo proponemos como una posibilidad de poder vender este producto. El siguiente. Bueno, acá esto es un templo que vamos a desarrollarlo bastante en Historia 1, pero acá podemos ver que hay algunas cuestiones y un avance, ¿verdad? Vemos los órdenes, como los órdenes están separados en el intercolumnio, la proporción que maneja, cómo sostiene los dinteles que están arriba y cómo esto van a sostener otra vez los pesos. Eso tiene que sostener otra vez todo lo demás. En el caso del Partenón, funciona más o menos como la lógica que funciona en el templo de Yaguarón. Entonces, el templo de Yaguarón, si sentíamos así, se sostiene solo. Y luego los muros son de cerramiento. Y en este caso, más o menos tiene esa lógica. Pero una vez alguien escribió en el examen que el Partenón está hecho con adobe. Ahí mezcló todo y no puede ser eso, ¿verdad? El Partenón nunca fue hecho con adobe. Bueno, seguimos. Y después dijo, ¿qué es lo que tanto? Si es un tema nomás, eso nomás yo necesito para pasar, pero uno puede aceptar que el Partenón esté hecho con adobe. Bueno, ya sabemos nosotros que la polis griega desarrolló la cuadrícula y que esto posteriormente los romanos lo incorporaron también en sus chivitas romanas. El siguiente. Fin de la presentación. Fin de la presentación y vamos a irnos a la otra parte de griega, ¿verdad? Hay un concepto muy interesante que está en el libro de Tatarkiewicz sobre el concepto de la belleza, ¿verdad? Entonces, yo no sé a ustedes cómo, no sé si les gusta o no les gusta, pero hay también, somos diversos y hay un grupo de personas que les gusta, por ejemplo, digamos, cultivar la forma del cuerpo humano. Está viniendo el campeonato de culturismo. Si vos te vas a un campeonato de culturismo, vas a ver la perfección del cuerpo humano. Las mujeres son absolutamente facheras, así como se dice, con un cuerpo cultural impresionante. Los muchachos también. Y se suben a una tarima donde empiezan a exhibir parte de su cuerpo y un jurado dice, bueno, este está mejor resuelto y este no. Así que hay una presencia clásica greco-romana que se mantiene en el tiempo. Y si nosotros miramos otra cuestión que está mucho más cercana a nuestro repertorio, podemos ver por la cuestión de las selfies. Los griegos inventaron esto que nosotros pensamos que con esos elementos somos bellos. Fíjense en el rostro, ¿verdad? A veces cuando vamos a enseñarle a las criaturas, decimos, le tocamos la nariz, nariz le decimos, le tocamos la oreja, oreja, le tocamos su boca, boca. Hay como esa cuestión kinestésica entre el mensaje que vos querés dar y el cuerpo que tenés. Pero fíjense, los ojos, las cejas, la nariz, la boca, parte del mismo rostro, las orejas y la cabeza, incluido el pelo, son totalmente elementos distintos. Todos los elementos son diferentes, pero están en una cuestión que los griegos encontraron y se llama armonía. Dentro de esa armonía también está la presencia de una simetría y que esto también conlleva la presencia de un canon. Hay como una suerte de relación de proporción entre ellos. Y uno siempre aprende mucho, ¿verdad? Inclusive ahora por las redes sociales uno puede ver cómo en algunas peluquerías van construyendo la cuestión de las cejas, por ejemplo.
que viene de una cuestión geométrica. Van colocando los hilos, ponen los hilos así, así, porque dicen que hay una geometría, que esto tiene que cerrar en ángulo con tal cosa, y ahí van armando la forma perfecta de la supuesta ceja que uno tiene que tener. Esta cuestión, ese trabajo, los griegos probablemente lo sintetizaron con la sección áurea, y todo esto que está acá, que yo les voy contando, también son como aportes arquitectónicos que entran en el edificio. Una parte de los temas que solemos desarrollar son los aportes arquitectónicos y los aportes constructivos. Y están los aportes que son de materiales. Entonces, eso vamos a ir viendo también. Veo que no hay preguntas en el aula, Y en el otro tampoco, ¿verdad? No. ni en Entonces, ninguna de las dos. y bueno. Están todos entendidos y me parece perfecto. Marcelo dice elementos arquitectónicos y elementos constructivos son distintos. Sí, son distintos. Podemos, fíjense nomás lo que pasa con el Partenón, digo yo, el frontón del rectorado. Está antes, cuando el rectorado, nosotros llegamos recién con la facultad allí, estaba de otra forma, pero creo que después se revistió las columnas y todo eso. Cuando tenés la disposición de unas columnas que ya no guardan relación con nada simbólico o afectivamente presente en la memoria colectiva de un pueblo, porque asume y se referencia en eso como algo importante, esto ya no es arquitectura, sino que simplemente es una construcción. Por ejemplo, hay algunos aspectos que son, en algunos casos, ornamentales, en otros casos la misma geometría subyacente, la que vos dibujás en tu plano, de donde va a surgir, de donde va a emerger, digamos, el muro para conformar los espacios, el sistema de proporción que vos manejás, o si de repente querés hacer una suerte de cita de algún elemento arquitectónico que se utilizó en la historia, algunos arquitectos, estamos hablando de una cuestión arquitectónica. Si yo tengo un ladrillo nomás, este es un aporte constructivo, que es lo que inventaron los romanos. Si yo uno varios ladrillos y levanto una pared, como nosotros conocemos, una muralla así de ahí nomás, digamos que esa muralla, si no va a conformar ningún tipo de espacio, es una muralla que está allí nomás, es como un aporte constructivo. Pero si la muralla empieza a tener un dibujo con los ladrillos que entran y salen y va armando una suerte de patrones, ahí ese muro ya tiene una presencia arquitectónica, aparte de conformar un espacio. Por eso que cuando el profesor Sosa nos cuenta sobre Adolf Luz, que habla sobre el ornamento y delito, que a nosotros los arquitectos nos gusta muchísimo ornamentar. Esto me recuerda mucho también a una instalación de la arquitecta Adriana González Brum, que ella trabajaba mucho un poco el concepto de salvar las apariencias. La típica presencia de la gente a fin de año, que si por ahí no puede irse a la playa, entonces compra el rayito de sol, que es el bronceador, y te subís sobre el techo de la cochera y te asás como esos pollos allí hasta que te bajas ya con el color del bronceado. De la misma naturaleza, de la misma manera, cuando estamos en una presencia un poco más erudita, donde el muro de por sí ya tiene una carga fuertemente arquitectónica, ya no hace falta la decoración. Y sin embargo, hay muchos emprendimientos comerciales que te presentan un espacio donde le da lugar, digamos, a la gente que hace diseño de interiores para cargar con las anécdotas que el usuario tiene. Eso es muy complejo y va de punta a punta y depende mucho de cómo uno lo mire. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un espacio como la vivienda, una vivienda, por ejemplo, que el arquitecto Solano me haya hecho, bueno, yo no voy a traer el cambuchí de Aregua, no voy a poner ahí esa, ¿cómo se llama, Carlos? Esa suerte de vegetal que parece que es como, no sé, parece del río de París, pero que es un ñanandí realmente, ¿verdad? No voy a poder poner la cosita de la carreta por la pared y probablemente el cuadro luego no va a entrar porque el muro ya tiene mucha fuerza. A lo mejor
voy a recurrir a algunos objetos de diseño industrial, alguna que otra silla probablemente de diseñador, y ocupar este espacio con el espacio de esos muebles. Y ya tendría que a lo mejor aprender a vivir con eso. No podría ponerle yo una cortina al muro de ladrillo porque la cortina yo uso en mi casa. Y a lo mejor el sofá, ese que es el abanico que uno compra por ahí, que tiene inclusive, ya viene lo con su peluche de tigre, tampoco lo voy a poner en ese edificio. Aunque desde el punto de vista del arte quizás sí, ¿verdad? Esa presencia así bien kitsch, Carlos, ¿verdad? Claro, vos haces lo que querés, ¿verdad? Pero hay mucha gente, yo recuerdo que sí, cuando De Brito hizo las primeras casas modernas de Asunción de techo plano, la gente vivía una especie de contradicción. La casa era moderna, pero le ponían una puerta, por ejemplo, de madera, puerta tablero que compraban ahí de una carpintería, y eso ya no condecía luego con eso, tenía aluminio, blindes, vidrio, bueno, qué sé yo. Y después entraba a la casa adentro y el equipamiento de la casa era eso que dice Celso, un kitsch, ¿verdad? Mueble barato contra otro mueble más o menos de estilo. En vez de poner una obra de arte, tenía la foto de su abuela en la pared. Entonces, no es fácil, gente, entrar en equilibrio. Y eso que Celso dice, lo que hay que entender es que la arquitectura en sí misma es autosuficiente como forma. Vos, a pesar de, mejor, vivís el espacio arquitectónico, vos podés usar la arquitectura como arte desde el punto de vista de su insinuación escultórica, ¿verdad? Una pared bien hecha de ladrillo, ¿para qué querés más otra cosa si ahí ya está la obra, ¿verdad? Ahora, podés, como dice Celso, acompañarle porque tener algún gusto, ¿verdad? Y bueno, si podés comprar o si no, no ponga nomás nada. O si no, ¿qué te importa vos si haces un circo de tu casa? ¿Cuál es tu casa? Hacer una instalación con 500 alcancías de Areguá, por ejemplo. Por ejemplo, poner todos los chanchitos ahí. Espectacular. Bueno, tenés que ser un artista también para hacer eso, ¿verdad? Pero de hecho que no es fácil. Nosotros siempre tuvimos, es más, De Brito, por ejemplo, en una de las casas que hizo, ahora se derribó la casa lastimosamente, una de sus mejores casas. Él era brasileño, ¿verdad? Entonces hizo un recercado de la puerta con cerámica brasileña. Y yo decía, ¿cómo veo este tipo? Bueno, está bien, creo que se puede hacer, pero hablaba un poco eso de que todavía no estaban totalmente desconectados de ese imaginario, ¿verdad? Que era todavía difícil dejar la artesanía, el gusto que te formó durante años, o viviste en la casa de tu abuela, y qué sé yo, a mí me pasó eso, ¿verdad? Yo cuando el baño moderno, gente, es muy reciente, ¿verdad? En su expansión. Yo me acuerdo que en el 60 y pico tuvimos un water, y eso era un acontecimiento asombroso, ¿verdad? Y claro, y tenías que educarte para usar el water, ¿verdad? No es fácil ser moderno. Después de repente venía a tu casa alguien que no entendía el water y en vez de hacer el water hacían el bidet. ¿Cuántas veces tuvimos que limpiar el bidet porque la gente te pedía su baño y hacían el bidet en vez de hacer el water porque no entendía el baño, ¿verdad? Es decir, que ese proceso de adaptación a la modernidad no es luego fácil. Hay que cambiar radicalmente todo. Carlos, ¿y vos recordás el baño de Adriana? Sí, sí, sí. Totalmente una pared de vidrio que da a la calle. Sí, así es. Y no hay ahí tu tía. No hay. La pared es del piso hasta el techo, es de vidrio. Están en segundo, tercero y cuarto nivel y se ve todo el barrio te ve todo abajo. No sé cómo te explico. No sé cómo te explico, sabe bien la gente qué es lo que vos estás haciendo. Es como Madame Farwell. Imagínense que Madame Farwell se bañaba y salía de repente del baño y se encontraba ahí, no sé, ella sí era un poco pudorosa, ya se liaba todo en el baño, ¿verdad? O si no, si era una señora así muy liberal, salía desnuda y las plantas le miraban y la gente que estaba entre las plantas también, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Cada baño tiene una luz de neón y cuando se entra dice ocupado. Y dice ocupado desde la calle como una suerte de antipublicidad porque a Adriana le gusta investigar qué es la parte privada y qué es la parte pública. Y desde qué punto, como alguien escribió ahí, es exhibicionista. ¿Es exhibicionista la persona que hace o es voyerista la persona que mira? O sea, esas cuestiones también están ahí dentro del trámite. No, desde luego, ¿verdad? La escofilia es inevitable. La escofilia es el vicio de la mirada. Voy a anotar un poco eso. La escofilia.
¿sí? Escofilia. Entonces vos sos un escófilo. Te dedicas a mirar, por ejemplo, el sexo. El que mira mucho pornografía es un escófilo. Sí, Bueno, así así es. es. Me parece que la clase hoy fue muy interesante, gente, porque se desarrollaron dos mundos, ¿verdad? Uno que habla un poco rápidamente de esa cosa que no está muy explícita, pero que quedó ahí del mundo egipcio y otra vez la aplicación de los conceptos de estereometría, tectónica, ese sistema constructivo, materiales. Un alumno preguntó si los elementos arquitectónicos y los elementos constructivos son distintos, son radicalmente distintos. ¿Sabes qué es lo que pasa, Marcelo? Que cuando vos mirás una columna, no mirás una sola dimensión. Mm. Automáticamente tu mirada te lleva a todo lo que es ese elemento. Entonces vos ves ahí algo que soporta la carga de un elemento constructivo, algo que define el espacio de un elemento arquitectónico, algo que porta así estéticamente algo, estás entre arquitectónico y escultórico, ya entra en el mundo de la estética y del arte. Todo eso está en un solo objeto. Solamente que vos vas a especializarte, depende de la mirada con que vos analices tu problema. Si te interesa lo constructivo, vas a ver la columna como un elemento que soporta carga. El orden dórico, vos mirás el orden dórico del Partenón y decís, bueno, yo entiendo que esta tonelada de mármol sobre él, pero al mismo tiempo el orden dórico aparece como otra cosa. En ese momento tenía todo un tratamiento y eso que hace de él, ¿verdad? A partir de la forma, porque si vos mirás bien la columna, el orden arquitectónico, todo lo que estás viendo es parte de su función estructural. Solamente que se le dio un tratamiento formal muy refinado. Entonces te va diciendo de que se va de menor a mayor hasta el piso, porque te está contando que había sido el esfuerzo es menor arriba, el esfuerzo es mayor abajo, entonces necesitas mayor sección. El capitel lo que te permite es articular el paso del entablamento recto a la columna y la columna al crepidoma y del crepidoma al suelo. Es decir, vos lees con mucha naturalidad lo que te está diciendo, pero eso que te dice no te dice de manera así directa y fría, sino te va dando a través de formas. En ese sentido, yo creo que son lecciones que hay que aprender, porque en la modernidad también es así. Qué sé yo, hay una silla famosa que se llama la silla Vasili, que allá por el 24, en el siglo XX, Marcel Brolla diseñó, y bueno, es una silla que hasta hoy está en el imaginario y en el uso de mucha gente que puede comprar porque cuesta mucha plata. Cuesta, creo que 12 millones de guaraníes cada silla, eso con suerte, ¿verdad? Y vos mirás eso y ves que hasta la aparición de esa silla, la pata de una silla era todo un gesto. El posabrazo era todo otro gesto. A veces tenía cabeza de león, cabeza de cabra, pata de cabra, etcétera, etcétera. Y vos mirabas ese, un caño que se va desarrollando lentamente de acuerdo a la función que cumple. Y es estructural. Y en la medida que cumple su función, adquiere una forma que te cuenta de la función. Solamente que te cuenta una forma muy bien pensada, muy bien lograda. Eso es lo que hay que entender. No es que es nomás lindo por sí mismo, sino es lindo porque tiene su ajuste y su correspondencia. Esa es la parte más difícil de la forma moderna. Porque vos pues, cuando te sale mal algo, podés disimular, pues le pones un moño, le haces una rosa, qué sé yo, y disimular ahí el problema. Ejemplo más claro, vos haces, por ejemplo, el encuentro de un marco de madera con una pared de ladrillo, te queda ahí el ese, entonces, ¿qué le pones? Contramarco. Para disimular eso, ¿verdad? Si te salió muy bien, vos haces gala de tu gesto técnico, de tu dominio del material y queda eso perfecto. Eso supone que tenés que tener una mano de obra brillante, un material bien hecho, no es también un marco que ya empiezan 10 centímetros abajo y se acaban 6 centímetros arriba, es un cono, no entendés cómo tenés que poner, está toda agrietada la madera, etcétera, etcétera. Son cosas, ¿verdad? Entonces, Diego Cáceres, profe, ustedes como que ya debe observar cómo harían o cómo hicieron ese proceso de cambio. Y tenés que adaptarte. Todas las cosas van a cambiar porque yo digo que si vos volvés hacia atrás, no podés volver hacia atrás. No hay el paraíso, muchacho, que vas a recuperar. Vos te vas hacia atrás, significa que estás muerto. Significa exactamente eso, ¿verdad? No te podés ir hacia atrás. Porque entonces, el proceso de adaptación no es fácil, ¿verdad?
Es muy difícil. Yo viví esta posmodernidad con alguna conciencia, ¿verdad? Que es complicada. La posmodernidad es muy complicada porque todavía no está terminada. Y hoy se mezcla con esta alta tecnología y vos no entendés muy bien qué es lo que va a pasar. Encima, aparte de eso, tenés el problema así acuciante del desequilibrio ecológico que nos está llevando a tomar otras medidas. La ciudad va a cambiar, gente. Todavía no, mano. Tokio y compañía, gente, ya son ciudades que están pensadas para este problema. Ya no están construyendo como construían, ¿verdad? Están a partir de materiales que son de laboratorio, que tienen que ver con cómo son autosostenibles, tienen que gestionar su propia estabilidad, tienen que vincularse al medio contemporáneo, ¿verdad? Que anda, vos sabés qué significa, ellos viven climas muy especiales. Bueno, nosotros andamos por ahí. Carlos, Sí. lo que plantea Diego es algo que se va a plantear toda tu vida. Se va a Sí, plantear sí. toda su vida. Porque es una cuestión filosófica. Esto que yo suelo decir, ¿qué es lo que estás haciendo en tu vida? ¿Para qué estudiar arquitectura? Si eso te va a ayudar a construir mínimamente la felicidad que vos estás necesitando y cosas así. Y esto también está asociado seguramente con algunos planteamientos ideológicos que uno, a la medida que uno va siendo más grande, uno va descubriendo esas cosas. A veces no queremos hablar de eso porque son también planteamientos políticos, son económicos, son ideológicos, etcétera. El que construye un edificio construye para ganar plata. O sea, no, es Aquí, un por negocio, ejemplo, ¿verdad? atender lo que dice Un Diego. micrófono, profe Sosa, tenés que prender en el enlace 2. No te escuchan nada ahí. ¿Dónde pico está el enlace 2? Acá. Y Ah, arriba tocas la otra pestañita. Bueno, ya, ahora creo que sí, ¿verdad? Ahora sí. Me gustó mucho lo que dice Diego Cáceres porque él ya se inicia también en esa idea romántica del arquitecto, ¿verdad? Que vos crees que vos tenés la idea que le es favorable a esa persona. Y no sé, Diego, yo creo que vas a ir aprendiendo cosas. Esta cuestión de la arquitectura está bien discriminada, ¿verdad? En el sentido de que a mí me gusta mucho lo que Gombrich decía, son dos egoístas los que se encuentran, ¿verdad? Sí, Un rico que quiere su prestigio a través de una forma exquisita y un artista que le necesita a ese rico para demostrarle al mundo que él es capaz de hacer esa forma exquisita. Entonces son dos mundos. Y de repente voy a decir, yo no le voy a vender mi idea para que él haga lo que quiera, y sí. De repente vos engordaste y tenés que cambiar el cierre de tu pantalón, ¿verdad? Y Pierre Cardin, cuando puso ese cierre, creyó que estaba haciendo el aporte tecnológico a la ropa, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, un día me dijo un arquitecto, con mucha claridad me dijo algo, hablando así de estos temas, porque siempre hablamos, Diego, te vas a hablar mucho todavía de esto. Y me dice, ese profesor que ya falleció, era un muchacho muy lúcido, me dice, ¿sabes qué es lo que pasa, arquitecto? Que la gente no necesita una obra de arte. La gente necesita un lugar donde vivir bien. Bueno, y me hizo pensar mucho lo que dijo ese señor, ¿verdad? Y después yo como que tengo algún fanatismo, por decir de alguna manera, con la cuestión del arte, llegué a la conclusión de que eso que supone hacer bien, solamente el arte puede hacerlo. Yo llegué a esa conclusión, es decir, cuando vos lográs algo con calidad, es porque ya estás en el mundo de la creatividad artística, porque ya manejas un montón de cosas, tenés el dominio, el criterio, el conocimiento, la capacidad expresiva, tenés tu talento, tenés un montón de cosas, ¿verdad? Pero de todas maneras tu inquietud es así, la gente, y no te olvides, la gente hace lo que quiere de su casa. ¿Cuántas obras de arte? Es muy difícil, y con la vivienda es muy difícil. Aparte, no te olvides, gente, tu cliente tiene que ser muy especial para que se desprenda, ¿verdad? De eso que a todos nos asedia y nos habita, que es un poco el instinto tipológico. Yo quiero vivir también en la casa en que todo el mundo vive. Difícilmente vos le convenzas a una persona que quiere el ladrillo visto con la piedra guasmos, si ese vos no le haces, estás muerto. Carlos, ahí Amanda hizo una pregunta, ¿verdad? Y su pregunta es algo que dice, ¿existe la posibilidad de combinar economía y arte?
Bueno, y esto también es para cerrar un poco la pregunta que hizo Diego, ¿verdad? Em, Depende de la línea que vos quieras seguir. Hay una arquitectura que es erudita y es experimental. Mm. No está buscando proyectos ni programas comerciales, ni para ganar dinero. Entonces, sino que le interesa lo otro. Y si se vende, se vende. Y si alguien quiere vivir en su obra, vive o no. Tenemos emprendimientos comerciales que son gigantescos, que son opuestos a la filosofía de Aravena, que ganó el Pritzker de arquitectura, por ejemplo. O a lo mejor alguien se ve más tentado en hacer un edificio de departamento de millones de dólares y hay otro que quiere fabricar conjuntamente, qué sé yo, con algún indígena, una producción de espacio que maneje la cuestión autóctona, que mire la vía del Paraguay profundo, etcétera. Pero eso ya va a ser tu decisión. Hay una artista que se llama Vanessa Pico, y en el mundo del arte los artistas manejan mucho esa cuestión de la economía que pregunta Amanda. Vanessa Vickroff es una artista conceptual. Ella le invita a 50 mujeres que no se conocen, nunca se conocieron, ni saben cómo se llaman. Vienen hasta el museo, se visten totalmente iguales e interactúan en una pieza donde nadie les puede ver, ni ellas se conocen. Imagínate nomás sentarte en una mesa, en un comedor de la facultad, de otra facultad, y vos no le conoces a nadie, vas a sentir la incomodidad de ese vacío. ¿Qué quiere decir Vanessa Vickroff? La obra de arte conceptual no se puede comprar. Cuando la persona cierra su computadora en su casa y se va al museo, se acabó la obra porque fue una instancia performática y quienes llegaron solamente podían mirar por las rendijas de las puertas y de la pared. Terminó la exposición, las chicas se fueron y se acabó. Queda un registro como fotografía o como video, pero ahí Vanessa Vickroff dice: no me interesa vender nada. Este es mi concepto. El arte, hay gente que busca con su obra conceptual vender por millones de dólares y hay otros que dicen que no, que le gusta más esa cuestión del artista que es activista. Entonces hay muchos que están trabajando con el tema de los incendios, no les interesa el tema de la venta ni si va a pintar esto y lo otro. Simplemente ese es un así de su vida cotidiana porque esto es lo que le nace del corazón y eso es lo que le hace feliz. Entonces, ahí se cierran las cosas. Si alguien hace un edificio y un shopping comercial y no sé, y se gana mucha plata, que bien por ello. Yo suelo quedarme en la calle, admiro profundamente el diseño de un BMW, por ejemplo. Me parece espectacular, pero yo no necesito el BMW. A mí me gusta subirme en el micro. No sé cómo te explico, ¿verdad? Pero disfruto del diseño. No me gusta el shopping, yo me voy al mercado, disfruto del mercado. Entonces, son así como cuestiones que uno tiene que decidir, ¿verdad? Es lo que acaba de contar el profesor. Y con respecto a si es que vos vas a ir a comprar una indumentaria, bueno, la indumentaria aparece en el mundo y es diversa. Digamos que cada uno se encuentra con lo que uno desea hacer. Pero esa es teoría. Y ni de viejo podemos resolver eso, Lisa, ¿verdad? No. No podemos resolver eso. Así nomás es. Después de una buena pregunta, y esta sí que es sumamente filosófica. ¿Para qué querer la plata? Este también es importante, ¿verdad? Con el tema de la pandemia hemos visto como miles de italianos tiraron su dinero en la calle. Tiraron, ya me voy a morir, no sirve de nada el dinero. Y la gente no agarraba ese dinero de la calle, que era producto de la vida, de toda su vida de trabajo. Esa primera oleada de gente que murió por el COVID. Entonces, ahí hay que preguntarse un poco para qué uno quiere la plata, ¿verdad? A modo de chisme nomás, alguna vez me tocó en el primer semestre encontrarme con algunas personas que son maravillosas. Son personas de un nivel económico muy alto y que hoy están trabajando en nichos en los patios baldíos, hacen huertas ecológicas y están haciendo espacios de una alta calidad, forma, tecnología, con elementos demasiado precarios para gente en los bordes. Yo no les voy a decir quiénes son porque siempre me gusta que la gente que está interesada descubra. Y son felices, así nomás.
¿qué vas a dejar? Es algo interesante, ¿verdad? Lisa, no sé si vos tenés alguna opinión al respecto. Yo opino que sí se puede combinar arte Las dos con cosas. economía. Sí se puede. Todo depende de tu capacidad de persuasión con tu cliente Mm, y también depende mucho de la suerte. Depende, hay gente que tiene suerte y encuentra un cliente que le entiende y es capaz de pagar esa por ese propuesta, ¿verdad? servicio, esa propuesta que le convenza y que a la vez esa propuesta también sea económica, en el sentido de que ese cliente no sea caprichoso queriendo lo que él cree nomás que es bello, sino que dándole el espacio al arquitecto. Y yo creo que pocas veces y pocos son los arquitectos que tienen esa suerte de encontrar clientes que le permiten utilizar su creatividad, aplicar lo que aprendió en la facultad para que combine el arte con la economía y que a la vez pueda cumplir con su sueño de demostrar esa creatividad. Es demasiado difícil. Vos pudiste encontrar ya, Celso, yo no. Yo sigo buscando. Pero la que encontró parece que es la que se fue a la peluquería. Y A ella sí encontró. Dos veces se peinó, Gente, Dios yo me mío. tengo que retirar porque a las 7 ya Sí, tengo otra clase. Entonces, Carlos, ya estamos los chusmeando, entonces ya creo que la clase concluyó. No no, sé si pero Bueno, la pregunta, Amanda, es interesante. Ayer estaba leyendo a Bonsiepi, que es un diseñador de prestigio y un teórico, ¿verdad? Y planteaba un poco lo que dice Amanda. Él está convencido que hay que salvar al diseño de ser simplemente una mercancía del mercado capitalista. Ujú. Está bien, yo entiendo que ahí hay seguramente una idea con mucho sostén, pero también hay al mismo tiempo un romanticismo y también hay algún sesgo ideológico. Y porque yo no sé cuándo el mundo vivió un objeto que esté liberado del peso del mercado. Casi ¿Cuándo? nunca. Y cuando no había este mercado que te impone todo, que es cierto, y que convierte en mercancía todo, porque una obra de arte es una mercancía, güey. Sí. ¿Verdad? No podés esconder en tu ropero tu obra de arte para salvarle de esa plaga, de esa mugre. Y resulta que en el ropero no es nada y a la larga tu obra no va a servir para nada si es que no encuentra, qué sé yo, un espacio particular. Entonces, lo que creo que hay que hacer es aceptar lo que está pasando y ver cómo va a funcionar la obra de arte en este momento. Y en este momento los artistas están, Celso es artista, los artistas están trabajando silenciosamente una investigación personal que se instala de una manera muy particular en el mercado, ¿verdad? Y no pretenden luego vender muchos de ellos. Tampoco resisten a vender. Yo, por ejemplo, le digo a Celso, Tomás, Celso, este 5 millones y dame eso que tenés en tu casa, me va a dar $1000, Te nadie. envío, te ¿Eh? envío por delivery. Así. Y bueno, es decir, yo creo que la relación arte y economía siempre existió sistemáticamente desde su organización del Renacimiento, ¿verdad? Es decir, cuando los artistas empezaron a vender su obra de arte, pues ¿por qué no van a vender si pueden vivir de eso? ¿Por qué un O artista sea, no va a poder? ¿Sí? no me refería solamente a economía, ¿cómo se dice? De A lo plata, ¿verdad? mercantil. Sino economía material, economía, Mm, arquitectura, ¿verdad? No quiero hablar mucho, pero quería contar algo. No sé si puedo. Punta. sí. Bueno, yo soy de la ciudad de Encarnación y acá nosotros nos Ujú, vimos afectados por el tema de la cota del río, ¿verdad? Yacyretá. ujú, Eh, Se inundaron barrios, ¿verdad? O sea, para construir la costanera se quitaron barrios preexistentes y se los llevó a otro lugar, se los ujú, reubicó. Y en ujú, estos lugares se construyó la famosa vivienda, ¿verdad? Que es un barrio, un conjunto de casas, todas iguales. ujú. Y estas son las famosas modelo casita que dibujan los niños, ¿verdad? Sí. Vivienda con techo a dos aguas, ¿verdad? Ujú. Y siempre paso por ahí y digo y pienso, esto se pudo haber hecho de otra manera, se pudo haber resuelto de otra manera, tal vez un poco más estético, una búsqueda de que la gente que viva ahí se sienta cómoda,
o que pueda encontrar nuevas cosas en su vida, en ese lugar. En cambio, o sea, se fue a lo práctico, a lo bien económico, a lo fácil y a lo común, y se dejó de lado por ahí ese pensamiento Ese, de arquitectura. ese es un tema muy difícil, Cañiza, Amanda. Es un tema, con muy pocas sociedades lograron algo. Muy pocas sociedades, ¿verdad? La vivienda social siempre tuvo problemas. Nunca se encontró realmente la salida, ¿verdad? Vos no sabés cómo actuar. Le tenés que comprar el terreno donde él quiere, le tenés que dar la plata para que él haga la casa que él quiere, porque vamos a suponer, vos acabas de decir, ¿verdad? Las casas, desde tu punto de vista, son incómodas, vos decís que no va a satisfacer la necesidad de ellos, y la necesidad es psicológica, es emotiva, es estética y es concreta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces eso? Yo siempre digo, ¿hasta qué punto Gropius puede ser convincente en un diseño de vivienda en su momento? Por eso te digo, no sé si hay que ver si la satisfacción que pueda generar la arquitectura viene solamente porque es un programa social o no. Es un tema muy complicado. Yo no sé cómo hay que hacer. Todos los proyectos de este país con respecto a la vivienda social fracasaron. Fracasaron rotundamente. Carlos, hay un proyecto justamente en el sur que están trabajando y se llaman las casas Carunde. Investigan un poco, Amanda. Sí. Es interesante. No sé lo que hay que hacer. Porque vos le das llamar a una persona, le decís, ¿dónde vos, te vamos a comprar tu terreno? Si ¿dónde querés? Le decís, bueno, te podemos comprar este barrio. No, a mí no me gusta este barrio. Yo quiero otro barrio. Justamente en el barrio donde no puede estar. Entonces, ¿qué riesgo corres? Si vos le compras el terreno, le tenés que exigir que no venda. Eso ya es un problema ideológico porque atenta contra los principios liberales de la propiedad. Entonces, bueno, ese no es un camino. No vale. Él tiene luego la propiedad, bueno, entonces se va y te dice, no me gusta, me nace la plata, ya pues la cheruga. Eso significa que el 70% va a comer y no va a hacer ni una pieza y se acabó la plata. Es complicadísimo. En la Argentina hay kilómetros y kilómetros de vivienda social abandonadas. Entonces vos decís, y te vas a Areguá y está, por ejemplo, con Navi. Toditas las casas que están habitadas ya fueron tocadas. Y eso que se toca es porque, es cierto lo que vos decís, esa gente no acepta esa vivienda. Pero yo creo que no acepta por otros motivos. No acepta porque en el fondo esa vivienda no le liberó a la gente de su problema. Al contrario, le marcó como una vaca a fuego. Porque cuando vos vienes en una casa de Conavi, vos estás marcado a fuego como vaca. Socialmente. Socialmente, ¿entendés lo que te digo? Entonces, eso es lo que parece que la gente no quiere asumir. Y no sé, es un tema muy complicado, pero interesante tu pregunta. Investiga un poco, Amanda, lee sobre el asunto. Yo la semana pasada